de f, si y solo si ocurre alguna de las siguientes posibilidades, que el límite cuando x tienda a c por derecha o por izquierda de f de x dé como resultado infinito o menos infinito. En ese caso, estaríamos hablando de que x igual a c es una asíntota vertical de la gráfica de la función. Entonces, ¿dónde voy a buscar las asíntotas o las posibles asíntotas? En todos aquellos valorcitos donde la función tenga problemas. Por ejemplo, algún punto que por algún motivo lo haya excluido del dominio. Y no olvidar en las funciones definidas en rama los cambios de definición. Son fundamentales en las funciones definidas en rama los cambios de definición. Ahí muy probable que tenga que hacer un análisis para determinar si tengo posiblemente una asíntota vertical. Bien, hoy vamos a ver, entre otros temas, lo que vamos a conocer como punto vacío. Y vamos a verlo primero, enunciar desde el punto de vista analítico cuando tenemos punto vacío y después vamos a ver la gráfica. Miren lo que vamos a decir. El punto de coordenadas CL es punto vacío de la gráfica de F si y solo si se cumple alguna de estas dos opciones. Si C no pertenece al dominio Profe, de ¿está F... compartiendo pantalla? Porque ¿No estoy compartiendo? no, yo no tengo nada, por lo menos. A mí sí me Yo sí apareció. veo, profe. Sí veo, presentando. profe. Sí, porque Ay, no, había disculpe. puesto compartir. Perdone. Revise, por favor. Gracias. No, sí me parece, perdón. Ah, bien, no hay problema. Entonces, ¿cuándo vamos a tener punto vacío? Puede darse cuando tenga dos situaciones diferentes. Primera situación, si el C no pertenece al dominio de la función, pero existe el límite cuando x tiende a c de f de x y es igual a L, entonces el punto de coordenadas CL es punto vacío de la gráfica de la función. Pero acá fíjense, dice también el límite bilateral sea igual a L o alguno de los límites laterales sea igual a L. También puedo tener punto vacío aun cuando C pertenezca al dominio de la función. Y esta es otra situación. Cuando C pertenezca al dominio de la función para que tenga punto vacío, debe necesariamente existir el límite bilateral y ser igual a C, y no coincidir con el valor de la función. Es decir, si el punto C pertenece al dominio de la función y el límite existe y me da como valor L, entonces no deben ser los resultados iguales. Bajo esas condiciones vamos a decir que el punto CL es punto vacío de la gráfica de la función. También puede ocurrir que en vez de en el límite bilateral, alguno de los límites laterales sea L. Por ejemplo, fíjense gráficamente, vamos a ver algunos ejemplos que hemos visto ya sin querer de puntos vacíos. En este caso, tenía aquí para más adelante, fíjense lo siguiente. Sin saber de quién se trata, vamos a las gráficas dadas al último. Observen, miren, ¿sí? Fíjense, este es un punto vacío y este es otro punto vacío. Sin embargo, la función está definida en el punto, ¿sí? Fíjense acá, esta gráfica. Este es un punto vacío, ¿sí? Bueno, ¿cómo los vamos entonces a tratar al tema? Vamos a ver en los ejemplos. Yo voy a hacer dos hoy por cuestiones de tiempo, pero ya con la práctica se les va a cerrar un poquito el concepto. Veamos la función signo, definida por 1 si x es mayor que 0, 0 si x es igual a 0 y menos 1 si x es menor que 0. Nosotros sabemos que la función signo tiene como dominio todos los reales.
está definida para todo número real. Y ustedes me dirán, y profesora, ¿cómo hago para sospechar o ver dónde están los sospechosos? Bueno, los sospechosos van a ser los cambios de definición. Entonces, en este caso, mi punto sospechoso va a ser hacer un análisis de qué pasa en x igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vemos que 0 pertenece al dominio de la función. Entonces, f de 0 lo calculo y ¿cuánto vale? 0. O sea que en este caso, el punto C pertenece al dominio de la función. Estaría en el segundo caso. Pero veamos si es punto vacío o no. Vamos a, para eso, evaluar el límite cuando x tiende a 0 de f de x. Pero ¿qué pasa aquí? La función cambia de rama, entonces cambia de definición. Entonces voy a tener que evaluar necesariamente los laterales. Cuando voy a evaluar el lateral derecho, ¿cuánto vale la función por la derecha de 0? Para números próximos a 0, pero positivos. ¿Cuánto vale la función? 1. 1, muy bien. Y el límite de una constante es la constante misma. Esto es L1, ¿ven? Existe el límite. ¿Coincide el límite con el valor de la función? No coincide. No coincide. Por lo tanto, el punto P sub 1 de coordenadas 0, 1, 0, 1 es punto vacío de la gráfica de la función. ¿Entendido? El punto y el valor del límite lateral no, el valor de la función en el punto y el límite lateral derecho no coinciden. Veamos qué pasa del otro lado. Cuando x tiende a 0 por izquierda de f de x. Y cuéntenme cuánto vale, qué forma tiene la función por los valores menores que 0. -1. -1. El límite de una constante, la constante misma. Esto me da L2. ¿Cómo es L2? Distinto de f de 0. ¿Sí? ¿Lo ven? Porque f de 0 vale 0. Entonces, ¿qué tengo aquí? Que el punto P sub 2 de coordenadas 0, -1 es punto vacío de la gráfica de la función. Es decir, que aquí tengo ¿cuántos puntos vacíos? 2, que son los que acabamos de ver gráficamente. La función signo tiene 2 puntos vacíos. Entonces, fíjense, el dominio de la función son todos los reales. Está definida para todos los reales. ¿Dónde busco los posibles puntos vacíos en una función definida en rama? En los cambios de definición. ¿Entendido? Sí, profe. Bien. Vamos al apartado, a la función segunda. En el segundo caso, ¿qué tengo? La función definida por g de x igual a x cuadrado sobre 8x al cubo menos 2x cuadrado. Menos 2x cuadrado. Bueno, necesito sacar el dominio de la función. Fíjense, para eso factoreo esta expresión del denominador. Me queda 8x cuadrado, factor de x menos 1/2. Os igual a 0. Y entonces, ¿cuándo eso es 0? Cuando x vale 0, perdón, acá un cuarto. Cuando x vale 0 o cuando x vale un cuarto. Quiere decir entonces que mi función g tiene como dominio todos los reales salvo el 0 y el 1/4. ¿Qué pasa con mis funciones racionales como es esta? ¿Dónde van a estar los sospechosos? Justamente en los puntos que no pertenecen al dominio de la función. Ahí van a estar los sospechosos. Eventualmente puedo tener o un punto vacío o puedo tener una asíntota
vertical, ¿de acuerdo? Pero ¿quién me va a corroborar si es punto vacío o si es asíntota vertical? El valor del límite. Entonces, es claro que 0 no pertenece al dominio de G. Y tampoco un cuarto pertenece al dominio de G. Por eso voy a sospechar de que algo está pasando en esos dos valores. Bueno, ¿sí? Vamos a ver qué pasa en 0. Cuando evalúo el límite, cuando x tiende a 0 de g de x, esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado, y ya lo voy a escribir de forma factorial. 8 por x cuadrado sobre x menos un cuarto. Siempre conviene. Fíjense, si no lo hubiese escrito, lo voy a hacer después. Cuando x tiende a 0, esto tiende a 0 sobre 0. Es una forma indeterminada. Pero bueno, acá, ya al haberlo escrito en forma factoriada, puedo simplificar esto con esto. ¿Y qué me queda? Límite, cuando x tiende a 0, de 1 sobre 8 por x menos un cuarto. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora sí, cuando x tiende a 0, el numerador tiende a 1, el denominador tiende a 0 menos un cuarto, 8 por menos un cuarto, menos 2. Es decir, esto es menos un medio. Este sería el valor del límite, esto es L, existe. Pero la función no está definida en el punto, entonces estaríamos en la primera definición. Cuando el límite existe, pero el punto no pertenece al dominio de la función. Entonces, ¿qué puedo decir? Que el punto P de coordenada 0 menos un medio es punto vacío de la gráfica de G. ¿Entendido hasta ahí? Sí, profesora, ¿de dónde sale el 0 y el 1/4? Y de acá, de haber resuelto la ecuación, los valores para los cuales se hace 0 el denominador, que son los valores que tengo que sacar del dominio, de los reales, perdón. Pero, ¿cómo hizo para resolverla? Porque no le entiendo esa parte. Factorié, y esto es 0 cuando esto es 0 o cuando esto es 0. ¿Y cuando x cuadrado es 0? Cuando x vale 0. ¿Y cuando x menos un cuarto es 0? Cuando x vale un cuarto. Es resolver una ecuación. Ah, perfecto, profesora, muchas gracias. Bien. Ahora voy a ver qué pasa en un cuarto, ¿sí? Y vuelvo a escribir, pero quiero averiguar qué ocurre en un cuarto. Ya averigüé qué pasa en 0 y tengo punto vacío. Entonces voy a averiguar qué pasa en el límite cuando x tiende a un cuarto de g de x. Es decir, de x cuadrado sobre 8x cuadrado x menos un cuarto. Bueno, ¿qué ocurre cuando x tiende a un cuarto? Bueno, esto es, fíjense, el límite cuando x tiende a un cuarto de 1 sobre 8 por x menos un cuarto. Evidentemente, el numerador tiende a 1 y el denominador tiende a 0. Constante sobre 0 va a tender a más o a menos infinito. ¿De qué va a depender? Del valor del 0 si es positivo o negativo. Me obliga entonces, esto puede ser positivo o negativo según me acerque por derecha o por izquierda a un cuarto. Entonces necesito evaluar límites laterales. Suficiente con que haga 1, ya está. Cuando x tiende a un cuarto por derecha, 1 sobre 8 por x menos un cuarto tiende a ya un número sobre 0, infinito. Numerador positivo, denominador positivo, cociente positivo. Esto tiende a más infinito. ¿Qué me dice el resultado si tiende a más infinito? Que la recta de ecuación x igual a ¿qué? A un cuarto
que es asíntota vertical de la gráfica de G. ¿Entendido, chicos? Es decir, que en el caso de las funciones racionales, los sospechosos son los valores que he excluido del dominio. Eso, veo qué pasa, si el límite existe o no, y en tal caso tendré punto vacío o asíntota vertical. ¿Entendido? Si la función, si la función estuviera definida en rama, además de ver los puntos que no pertenecen al dominio, ¿qué debería ver? Los cambios de definición. Ahora sí. Si hubiera hecho límite por la izquierda, ¿también le hubiera salido más infinito? A ver, no. ¿Por qué? Porque si hubiese hecho X, fíjate acá, un cuarto es 0,25. Si acá yo pongo 0,26 menos un cuarto, esto es próximo a 0, pero positivo. Por eso más dividido en más de más. Pero un número más chico que 0,25, por ejemplo, 0,24. 0,24 menos 0,25, esto sería próximo a 0, pero negativo. Entonces, ¿qué tendría aquí? Si fuese el límite lateral izquierdo, esto sería menos infinito. ¿Por qué? Porque el denominador sería negativo. ¿Entendido? Sí, es lo que me preguntaba, ¿por qué solo es necesario hacer uno nomás? Porque la definición de asíntota vertical, ¿qué te dice? Si el lateral derecho es más o menos infinito, o el lateral izquierdo es más o menos infinito, ya está para asegurar que X igual a C sea asíntota vertical. Profe. Sí. Disculpe, hay un chico en el chat que pregunta que por más que tengamos un límite, o sea, un infinito negativo o un infinito positivo, ¿lo mismo va a dar una asíntota? Sí. Vean la definición de asíntota. Dices, ¿qué decía? Si el límite cuando X tiende a C por derecha o por izquierda da más o menos infinito, es asíntota vertical. A veces, si no es necesario tomar laterales, porque me da directamente el bilateral, puedo concluir que es infinito o menos infinito, no tengo necesidad de ir a laterales. Es decir, supongamos que acá yo hubiese tenido un cuadrado, ¿sí? Un cuadrado acá, directamente esto es más infinito, no tengo que ir a laterales. ¿Entendido? Y ya está. X igual a un cuarto es asíntota vertical. ¿De acuerdo? Sí, profe, muchísimas gracias. De nada. Lo que tiene la ventaja de ir a laterales es que yo ya directamente puedo determinar el signo. Siempre que estoy en laterales yo voy a poder determinar el signo del infinito. En cambio, cuando estoy en el bilateral, a veces es positivo y a veces es negativo, el 0. Entonces tengo la obligación de estudiar. Bueno, les dejo el H para ustedes, que está todo desarrollado, ¿ven? Y es lo que acá acabamos de ver, que tiene la gráfica del signo 2 puntos vacíos, mientras que la otra función, esta es la gráfica de G, tiene un único punto vacío y una asíntota vertical, que es la rectita esta de color rojo punteado. Bueno, vamos a ver ahora lo que vamos a entender por límites en el infinito. Y ahora, ¿qué nos va a interesar? ¿Qué pasa con una expresión cuando el X crece o decrece sin tope? Es decir, recordemos qué significa que X, ¿qué decíamos cuando f de X crecía o decrecía sin tope? Era pensar en f de X que tomaban valores muy, pero muy grandes. ¿Cuán grande? Tan grande como a mí se me ocurra pensar. Bueno, ahora vamos a plantear la situación al revés. Queremos saber qué pasa con los f de X cuando los X crecen o decrecen sin tope. Pero, ojo, para eso tenemos que tener presente el dominio de la función, si tiene sentido o no pensar en X que crezcan o decrezcan sin tope. Veamos esto con un ejemplo.
En el siguiente ejemplo, ¿qué tenemos? La función f definida por x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más 1 y tiene un dominio restringido. Acá, con una condición, con los x solamente mayores o iguales que menos 3. Entonces, el dominio de esta función, fíjense que no se anula nunca el denominador, es menos 3 infinito. Si no tuviese esta restricción, el dominio sería los reales. Bueno, fíjense, está definida para todo número mayor o igual que menos 3. Es decir, desde menos 3 en adelante. ¿Tiene sentido pensar en X que crecen mucho, pero mucho, pero mucho? Sí. ¿Por qué? Porque acá el intervalo es menos 3 infinito. Sabemos que no tiene fin. Ese intervalo no tiene final. Lo simbolizamos con el símbolo infinito para indicar que eso continúa y no tiene fin. Bueno, vamos a determinar mediante una tabla, vamos a hacer la siguiente tabla, y vamos a ir tomando valores de X cada vez más grandes. Bueno, para menos 3, para 0, para 3, para 10, para 100, para 1000, podría tomar para 10.000, para 100.000. Bueno, aquí les he puesto un cuadrito donde está indicado, fíjense, cuánto es cuando es f de 10. Es 99 sobre 101. Y eso es 0,980198019801. Da un número periódico. Veamos para 100. Para 100 da 0,9980019980001 también periódico. Para 1000 da 0,99988000002 y así se vuelve a repetir. Bueno, como verán, a medida que X crece, los valores de Y se van haciendo cada vez más cercanos a 1. F de X tiende a 1. Y eso que le hemos dado solamente el valor 1000. Imagínense si le diéramos 10.000, 100.000, 1.000.000. Es decir, ¿cuánto podemos hacer crecer a X? Tanto como yo quiera, porque ese conjunto no tiene final. Bien, ¿cómo vamos a simbolizar que cuando X crece sin tope, f de X tiende a 1? ¿Cómo vamos a simbolizar este comportamiento de esta función que acabamos de verlo desde la tabla? Que el límite cuando X tiende, miren, para indicar crecen sin tope ponemos tiende a más infinito de f de X es igual a 1. Es decir, esta va a ser la notación que vamos a utilizar para esto. Fíjense que en este caso, ¿está bien todo? ¿Me están escuchando? Sí, sí. ¿Hola? Sí, profe, sí, sí. Ah, bien, Sí, profe. me apareció como que se había cortado. Bien. Fíjense que si a esta función no le hubiésemos puesto esta restricción, el dominio sería los reales. Y podríamos haber pensado en qué pasa con esto cuando los X decrecen sin tope. En ese caso, fíjense que como la variable está elevada en ambos casos al cuadrado, para los valores negativos me hubiese pasado exactamente lo mismo. Es decir, que en ese caso, ojo, si el dominio de F hubiese sido los reales, tenía sentido pensar en los X que decrecen sin tope. Y entonces hubiésemos escrito que cuando X tiende a menos infinito, para eso indicamos decrecen sin tope, de F de X, resulta también igual a 1. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Por
qué? Porque acá hubiese podido poner para más menos 3, me están dando los mismos resultados. ¿Cómo lo hubiésemos simbolizado? De esta manera. ¿Está claro lo que acabo de decir? Chicos. Sí, profe. Chicos, ¿me están escuchando? ¿Me están Sí, escuchando? profe. Contéstenme para que yo sepa que están ahí. Sí, sí, profe. Bueno. Entonces ahora vamos a entender esta anotación Profe. que yo ya les escribí para que sí. O sea ¿Qué pasa? que en ambos casos el límite es igual a 1. A 1, sí, porque te hubiese dado para los positivos y los negativos el mismo valor. Bien. Veamos entonces la definición intuitiva de límites en el infinito. Dice lo siguiente: sea f una función definida en el intervalo a infinito. ¿Por qué? Porque necesitamos que esté definida para x muy, pero muy grandes, ¿sí? Sea f una función definida en el intervalo a infinito. El límite de cuando x tiende al infinito de f de x es L, es decir, vamos a escribir que es igual a L, si y solo si, cuando los x crecen sin tope, ¿qué debe ocurrir con los f de x? Se deben hacer arbitrariamente próximos a L. Es decir, que cuando los x crecen sin tope, los f de x se hacen arbitrariamente próximos a L, vamos a decir y vamos a simbolizar que el límite cuando x tiende a infinito de f de x es L. Bien, de manera similar, consideremos una función f definida en el intervalo menos infinito b, es decir, que está definida para x suficientemente grandes en número, pero con signo negativo. Vamos a escribir que el límite, cuando x tiende a menos infinito, eso significa que los x decrecen sin tope, los f de x son iguales, se aproximan a L. Es decir, el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x y es igual a L, si y solo si cuando los x decrecen sin tope, los f de x se hacen arbitrariamente próximos a L. ¿Entendido, chicos? Bien. Sí, y ahí profe. está escrito, y acá está escrito lo que yo ya les simbolicé de entrada, que el límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado sobre x cuadrado más 1 es 1. Bueno, observen ustedes. Esta es la gráfica de f. ¿Ven qué va pasando a medida que los x se van haciendo más y más y más grandes? Los f, bueno, acá pareciera, por cómo está mostrado, pero esto en realidad que la atraviesa la recta y igual a 1, pero no pasa, se va acercando, van tomando valores cada vez más cercanos a 1, pero nunca es 1, ¿sí? Entonces, cuando los x se van haciendo más y más grandes, los y se van haciendo iguales, cercanos cada vez más a 1. Bueno, lo importante es que ustedes están viendo que estamos escribiendo que cuando x crece o decrece sin tope, el resultado del límite es 1. Es decir, que el límite existe. Recuerden que cuando nos daba un número, significaba que existía. Por lo tanto, en este caso, cuando los x crecen o decrecen sin tope, también vamos a poder usar el teorema propiedades de los límites. Es decir, esos teoremas que estaban enunciados para cuando x tendía a c, lo vamos a usar también ahora para cuando los x tienden a más o a menos infinito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos? Bien. Sí, profe. Y este teorema nos va a ser de mucha utilidad. Dice, sea C una constante real y sea R un número racional positivo, ¿sí? C una constante real y C un número racional positivo, ¿sí?
Entonces, cada vez que tengamos que x, cuando x tienda a infinito, el límite, cuando x tienda a infinito, es decir, cuando los x crezcan sin tope, toda expresión de la forma c sobre x a la r va a ser igual a 0. Es decir, ¿qué quiere decir? Que cada vez que los x crezcan sin tope, toda expresión de la forma c sobre x a la r va a hacerse cada vez más próxima a 0. Por eso escribimos que es igual a 0 el límite. Y de la misma manera, cuando los x decrezcan sin tope, es decir, cuando x decrece sin tope, toda expresión de la forma c sobre x a la r será igual a 0. Pero, ojo, acá hay una salvedad, porque estamos haciendo crecer los x, decrecer sin tope, es decir, estamos en x negativo. Por supuesto, ¿cuándo va a tener sentido esto? Solamente cuando x a la r esté definido para los x negativos. ¿Qué quiere decir esto? A ver, para que lo entiendan bien al teorema. Cuando x es positivo no hay problema, pero cuando x es negativo tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque supongamos que yo acá tuviese el límite cuando x tiende a infinito de 3 sobre x a la 1/2. Eso no hay problema, esta es una raíz cuadrada, estamos en los x positivos, esto será 0. ¿Sí? Aquí r, ¿cuánto vale? Esto es r. R es igual a 1/2, no hay problema. Pero carece absolutamente de sentido pensar en esto, en x tendiendo a menos infinito, cuando tengo 3 sobre x a la 1/2. ¿Por qué? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una raíz de índice par y los x no pueden ser negativos. Si yo pienso en el dominio de esta función, es el intervalo 0, infinito. Es decir, carece de sentido evaluar este límite. ¿Entendido, chicos? ¿Puedo pensar en x que decrecen sin tope? No, porque el dominio es 0 infinito. ¿Entendido lo que está queriendo decir esto? Sí, profe. En cambio, si acá tuviese un 1/3, no hay problema. Ese sí tendría sentido y sería 0. ¿Entendido? Porque el dominio de esta función incluye a los x suficientemente, infinitamente pequeños. ¿Entendido? Sí, profe. Sí, profe. Veamos entonces una aplicación de este teorema que acabamos de ver. Entonces, siempre que tenga un número sobre algo que se hace infinitamente grande o infinitamente pequeño, perdón, que se hace infinito, voy a entender que eso es 0. Entonces, veamos una aplicación. Queremos ver el apartado A, el límite cuando x tiende a infinito de 19 menos raíz de 16 sobre x a la 7. Entonces, cuando evalúo el límite cuando x tiende a infinito, tengo ahí que el límite de una diferencia, ¿sí? El límite de una diferencia. Entonces, intento ver qué pasa con el límite del primer sumando. Cuando x crece sin tope, el límite de una constante, la constante misma. El límite cuando x tiende a infinito, ¿de qué? De raíz de 6 sobre x a la séptima, ¿cuánto vale por el apartado? El primer apartado, 0. Este límite vale 0, ¿de acuerdo? Entonces, ambos límites existen, ¿y qué puedo decir entonces? Que el límite de la diferencia es la diferencia de los límites, y esto va a ser
Esto va a ser 19 menos 0, que es 19. ¿Entendido? ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto tiende a 19. Vamos a este. ¿Qué tengo aquí? Sí. ¿Qué pasa? ¿Hola? Vamos al apartado B. En el apartado B, ¿qué tengo aquí? El límite de un ¿qué? De un Producto. de un producto. ¿Y qué necesitaba ver? Si existía el límite del primer factor, si existía el límite del segundo factor. Bueno, vamos a hacer un chequeo previo y luego concluimos. Entonces, vamos al límite cuando x tiende a menos infinito de 5 más 1 sobre x. Estudiamos el primer factor. Bueno, a su vez, el primer factor es una suma. ¿A cuánto tiende el primer término? A 5. 5. A 5. ¿Y el segundo? A 0. A 0. Existe el límite de este sumando, existe el límite de este sumando, entonces el límite de la suma es la suma de los límites. Recuerden que podemos aplicar el teorema propiedad de los límites y esto da 5. Vamos ahora al límite cuando x tiende a menos infinito de raíz de 2 menos arco tangente de x. ¿Sí? Observen. ¿A cuánto tiende el límite del primer término? Raíz de 2. Raíz de 2. Veamos acá. Arco tangente de x cuando x tiende a infinito. ¿Qué significa arco tangente de menos infinito? Es el ángulo para el cual la tangente es menos infinito. Y cuando es menos infinito la tangente, acuérdense que para que esté definida el arco tangente, la tangente está entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Para que me dé menos infinito, esto es menos pi sobre 2. Este tiende a raíz de 2, este tiende a menos pi sobre 2, el límite de la diferencia es la diferencia de los límites. Quiere decir que me queda raíz de 2 más pi sobre 2. Existe el límite del primer factor, existe el límite del segundo factor, entonces el límite del producto es el producto de los límites. ¿Qué me queda entonces? Como resultado, 5 por raíz de 2 más pi sobre 2. ¿Entendido, chicos? ¿Cómo sacó el arco tangente? Vos pensás en la función arco tangente. Bueno, la voy a hacer así. Recordad que para que la tangente esté bien definida, si esto es pi sobre 2, y esto es menos pi sobre 2, la tangente es así. Esa es la función tangente restringida, ¿sí? Cuando los x tienden a menos pi sobre 2, por derecha, los valores de la tangente tienden a menos infinito. Entonces, si yo ahora me pregunto, ¿cuál es el arco tangente cuando el argumento tiende a menos infinito? ¿Cuál es el ángulo para el cual el argumento tiende, el ángulo para el cual la tangente tiende a menos infinito? Es menos pi sobre 2. ¿Lo ves? Cuando x tiende a menos pi sobre 2 por derecha, la tangente tiende a menos infinito. Entonces, el arco tangente, me estoy preguntando, arco tangente sería como arco tangente de menos infinito. Y me pregunto, ¿cuál es el ángulo que hace que la tangente tienda a menos infinito? Y es menos pi sobre 2. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora vamos a incluir otra forma indeterminada, que es la infinito sobre infinito. Ya han visto conmigo 0 sobre 0. Han visto en la práctica infinito menos infinito, y ahora les presento otra forma indeterminada que es infinito sobre infinito.
Y vamos a ver estos límites de funciones racionales muy especiales, en donde producen forma indeterminada infinito sobre infinito. Les quiero decir que ahí aparece en el apunte, yo tengo una forma donde está más abreviado todo lo que está escrito, para ir un poquito más rápido, pero ustedes capaz que les aparece más, menos infinito, más infinito sobre menos infinito, no importa. Lo importante es expresar que infinito sobre infinito, no importa el signo. Es claro que cuando yo tengo funciones racionales, donde arriba tengo un polinomio y acá tengo otro polinomio, cuando el X crece o decrece sin tope, esta expresión se va a hacer muy, pero muy grande numéricamente, y esta también. Es decir, produce una forma indeterminada, infinito sobre infinito. Lo mismo pasa con esto. Esto va a crecer sin tope y esto va a crecer sin tope cuando los X crezcan sin tope. Y lo mismo esto va a crecer sin tope y esto va a crecer sin tope cuando los X tiendan a menos infinito. Entonces vamos a ver cómo resolveremos este tipo de indeterminaciones. Infinito sobre infinito. Ya hemos visto la 0 sobre 0 y le han presentado en la práctica infinito menos infinito. Y si tengo tiempo les voy a dar un ejemplo más yo. Bueno, y en realidad son 4 las que vamos a ver ahora. 0 por infinito también es indeterminación. Bien, vamos a ver entonces cómo se resuelven estos límites. Vamos a hacer el siguiente procedimiento. Y esto que está dado los ejemplos para funciones especiales, son funciones racionales, donde el numerador y el denominador son funciones polinomiales, nos va a servir de base para otros tipos de funciones, cuando tenga radicales también. Bueno, veamos esto. Entonces, esto tiende a infinito, esto tiende a infinito, toma la forma indeterminada, infinito sobre infinito, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a extraer del numerador y del denominador x elevado al mayor exponente. Y miren que no digo factor común. ¿Por qué? Porque x al cubo no es factor común de estos dos términos. No están los dos términos. Pero lo mismo lo puedo extraer como factor. Entonces, extraigo como factor x al cubo. Fíjense, yo tengo x al cubo más 7x al cubo más 9. Más 9. Voy a extraer como factor x al cubo. ¿Y va a ser factor de qué? Ojito. Ustedes tienen que ver que lo que yo saque acá, multiplicado por lo que voy a escribir acá, me dé lo mismo que yo tenía. Entonces acá va a ser 7, porque 7 por x al cubo me queda 7x cubo, más 9 sobre x al cubo. Muy bien, 9 sobre x al cubo. ¿Por qué lo tengo que dividir? Porque no es factor común. Entonces, fíjense, más por más x cubo por 9x cubo, el x cubo se simplifica con el x cubo y me queda 9, que era lo que tenía antes. ¿Está claro? Veamos en el de abajo. Tengo 8x a la quinta más 5x. 5x. Entonces saco elevado al mayor exponente. X a la quinta, factor de 8 más 5, y ojito aquí, porque acá tengo un X. Es decir, que acá si yo hubiese sacado un X me quedaría 5. Pero como tengo X a la quinta, lo voy a dividir sobre X a la cuarta. Fíjense, 8 por X a la quinta, 8X a la quinta, más 5. X a la quinta por 5 sobre X a la cuarta es 5X. Bien, ¿qué logro de esa manera? Fíjense, logro obtener esta expresión, simplificando el X al cubo con el X a la quinta, ¿qué me queda? 7 7
Ahí lo tienen resuelto. X tendiendo a infinito de 7 más 9 sobre X al cubo sobre 8 más 5 sobre X a la cuarta, todo por X al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora veamos. El paréntesis ese está de más, el de arriba. Y ahora veamos. Por el resultado que hemos visto recién. Bueno, acá tengo límite de una constante, la constante misma. O sea que el primer término tiende a 7. El segundo término, ¿a cuánto tiende esto cuando X tiende a más infinito? 0. 0. Cero. Quiere decir que todo esto tiende a 7. 7. Muy bien. Veamos el denominador. ¿Esto tiende a cuánto? 8. 8. ¿Esto a cuánto tiende? 0. A 0. 0. Todo esto tiende a cuánto? A 8. Pero si yo lo multiplico por un número muy, pero muy grande, lo multiplico por un número muy, muy grande, ¿cómo se va a hacer todo este denominador? Infinito. Infinito. 7 sobre infinito, 0. 0. ¿Estamos? Si Sí. no, pueden verlo así. Escribirlo así lo van a ver capaz más fácil. Límite cuando X tiende a más infinito de 1 sobre X cuadrado por 7 más 9 sobre X al cubo. Todo esto sobre 8 más 5 sobre X a la cuarta. Y me queda un producto. ¿Ves? Esto tiende a 7, esto tiende a 8, esto tiende a 0. Y esto entonces 0 por 7 octavos, que es 0. ¿Entendido? Sí, profe. Bien. Vamos a ver qué pasa cuando Fíjense, ¿qué está pasando y por qué tiende a 0? Justamente porque el grado del polinomio denominador es mayor que el del numerador. Y entonces crece mucho más rápidamente el denominador que el numerador. Por eso ese cociente va a tender a 0. Veamos qué pasa en el caso que el numerador y el denominador tengan el mismo grado. Bueno, el procedimiento va a ser exactamente el mismo. Extraemos en este caso, el numerador tiende a infinito, el denominador tiende a infinito, esto produce la forma indeterminada, infinito sobre infinito. ¿Cómo resolvemos? Extraemos X al mayor exponente arriba, X el mayor exponente abajo, y nos queda X cubo, factor de 7, más 9 sobre X cuadrado, sobre X cubo, factor de 8, más 5 sobre X al cubo. Podemos simplificar X cubo con X al cubo, ¿y qué me queda aquí? Límite cuando X tiende a infinito de, estos paréntesis están de más, 7 más 9 sobre X cuadrado, sobre 8 más 5 sobre X cubo. ¿Esto a cuánto tiende? A 0. A 0. Todo esto tiende a 7. 7. Esto tiende a 0, esto tiende a 8, 7 sobre numerado, el límite del numerador existe, el del denominador existe y es distinto, es 0, entonces esto es 7 octavos. ¿Entendido? Profe, siempre que tenga el mismo grado en el numerador y denominador me va a dar un número. Exactamente. Ah, bien. Siempre que el grado del numerador sea igual que el del denominador, me va a dar un número. Y no cualquier número, va a ser el cociente entre el coeficiente del término dominante de arriba y el coeficiente del término dominante de abajo. El de mayor grado acá es 7, el de mayor grado es X cubo y su coeficiente es 7, el de mayor grado acá es X cubo y su coeficiente es 8, entonces sería, es 7 octavos. ¿Lo ven? El numerito de acá dividido en este. Si acá hubiese sido menos 7, me daría menos 7 octavos. ¿Está claro, chicos? Sí. Bien. Y
de manera similar, vamos a pensar qué pasa cuando el grado del polinomio numerador sea más grande que el del denominador. ¿Qué va a pasar? Sí, también produce la forma indeterminada, infinito sobre infinito. Si ustedes observan, le hemos sacado el más y el menos, porque no interesa el signo del infinito. Lo importante es que es la forma indeterminada, infinito sobre infinito. Entonces, ¿qué vamos a poner? ¿Qué va a pasar aquí? El procedimiento va a ser el mismo, pero ¿qué va a ocurrir? En este caso, el numerador va a crecer mucho más rápidamente que el denominador, porque la potencia es más grande. Por lo tanto, deberé esperar que el resultado sea un límite infinito. Puede dar más como menos infinito. Bueno, hacemos el mismo procedimiento. Extraemos factor común x a la quinta en el numerador, extraemos factor x al cubo en el denominador, simplificamos el x a la quinta con el x al cubo y me queda arriba un x cuadrado por 7 más 9 sobre x a la cuarta, sobre 8 más 5 sobre x al cuadrado. ¿Sí? ¿A cuánto tiende esto? 0. 0. ¿A cuánto tiende todo esto? 7. A 7. Por infinito, esto se va a hacer un número muy, pero muy grande. Dividido sobre algo que tiende a 8, eso será más infinito. Aquí les he hecho una aclaración. ¿Ven? Acá dice el denominador, el límite es infinito. No quiero que crean que siempre da infinito. Podría dar menos infinito. Por ejemplo, supongamos, si hubiese tenido acá, mire, puede darle menos infinito. Lo que sí, el límite es infinito. Infinito. Entonces, supongamos que yo hubiese tenido límite cuando x tiende a menos infinito de x al cubo de 5x cubo más 3 sobre x cuadrado más 1. ¿Sí? Entonces esto produce la forma indeterminada, infinito sobre infinito. Extraemos como factor x elevado al mayor exponente arriba y al mayor exponente abajo. Entonces me queda x cubo, factor de 5 más 3 sobre x al cuadrado, todo esto sobre x al cuadrado, factor de 1 más 1 sobre x al cuadrado. Simplificando este x cubo con este x cuadrado, ¿qué me queda? Límite, cuando x tiende a menos infinito, de x por 5 más 3 sobre x al cuadrado, todo esto sobre 1 más 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí? ¿A cuánto tiende esto? 0. ¿A cuánto tiende esto? 5. Por un número muy, pero muy grande, pero negativo. Todo esto va a tender a menos infinito. Sobre 1 menos infinito. ¿De acuerdo? Sí, profe. O sea que tienen que tener cuidado con el signo. No importa. Da más o menos infinito, el límite no va a existir lo mismo, pero tienen que tener cuidado. ¿Está claro? Profe. Sí. Profe. Ahí no tendría ¿Sí? que ser 3 sobre x al cubo en el numerador. Ah, gracias, hijito. Sí, muy bien. Acá corregir x al cubo. Gracias. De nada, profe. Ahí está. Muy bien. Me gusta que estén atentos así. Bueno, y ahora vamos a definir lo que vamos a entender por asíntota horizontal. Y vamos a decir que la recta de ecuación igual a L es asíntota horizontal de la gráfica de la función si y solo si se cumple alguna de las siguientes condiciones. Que el límite cuando x tiende a infinito de f de x dé como resultado L, o que el límite
cuando x tiende a menos infinito de f de x dé como resultado L. Si pasan si pasa cualquiera de estas dos cosas, vamos a decir que la recta de ecuación y igual a L es una asíntota horizontal de la gráfica de la función. ¿Y cuál es el comportamiento asintótico? Es el que acabamos de ver acá, en la gráfica esta. ¿Ven? Acá, el límite cuando x tendía a más infinito era 1, ¿ven? La curva se empieza a acercar a la recta de ecuación igual a 1, corre como parejita, paralela, ¿sí? Pero nunca la corta. Allá no la corta nunca, se va haciendo cada vez más cercana, pero no. Corre casi como paralela, pero no la corta. Bien, entonces cuando eso pasa, la recta horizontal de ecuación y igual a L resulta una asíntota horizontal de la gráfica de la función. Por supuesto que, ¿qué puede pasar? Puede pasar que solo tenga sentido que el límite, evaluar el límite cuando x tienda a más infinito, porque por el dominio de la función. O puede ser que tenga solo sentido evaluar ese límite por el dominio de la función. O puede ser que tenga sentido evaluar los dos. Y pueden darme o el mismo número o distintos números. Si me diesen distintos números, tiene dos asíntotas. Si me diese el mismo número, tendría una asíntota. Y puede ocurrir que no tenga asíntota horizontal. ¿Por qué? Porque para que tenga, el límite debe dar un número. Si no diese un número, si diese más o menos infinito, no tendría asíntota. ¿Entendido? Entonces, la gráfica de una función puede tener a lo sumo dos asíntotas horizontales. O no tener ninguna, o tener una, o tener dos. ¿Cuándo va a tener dos? Cuando los límites den distinto. Cuando tienda a más o a menos infinito, den distinto. Bueno, veamos nuestro ejemplo. Queremos determinar si la función definida por f de x igual a 1 sobre x a la cuarta, perdón, 1 sobre x más 4 al cuadrado, tiene o no asíntota. Y en este caso el dominio de la función son todos los reales menos el menos 4. O sea que el único valor para el cual no está definido es menos 4. No pierdan de vista que esto es menos infinito, menos 4, unido, menos 4, infinito. Pregunta a la clase. ¿Tiene sentido pensar en x que crece sin tope? Sí. Sí. ¿Tiene sentido pensar en x que decrecen sin tope? También. Sí. Muy bien. Entonces tengo la obligación de ver qué ocurre cuando x tiende a más infinito con f de x y el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x. ¿Y por qué los dos? Porque tienen ambos sentidos. ¿Y por qué los dos? Porque puede ser que me den iguales, puede ser que me den distintos. Entonces, sí o sí planteo los dos. Entonces, esto es el límite. Cuando x tiende a infinito, de 1 sobre x más 4 al cuadrado. ¿Qué pasa cuando x crece sin tope? ¿Qué pasa con todo este término? Crece sin tope. 1 sobre algo que crece sin tope, ¿cuánto da? 0. 0. Muy bien. Por lo tanto, la recta, una asíntota horizontal es una recta, al igual que una recta horizontal, al igual que la asíntota vertical es una recta vertical. La recta de ecuación y igual a 0, es decir, el eje X en este caso, es asíntota horizontal de la gráfica de F.
Bien, si vemos qué pasa cuando los x decrecen sin tope, es decir, cuando tienden a menos infinito, ¿a cuánto es el resultado? Exactamente el mismo. Cuando x decrece sin tope, esto se hace infinitamente grande numéricamente. 1 sobre algo que tiene infinito es 0. Por lo tanto, la recta de ecuación igual a 0 es asíntota horizontal de la gráfica de la función. Quiere decir que esta función tiene una sola asíntota horizontal, porque a ambos límites, cuando tiende a más y a menos infinito, es 0. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. ¿Puede darse que no sean lo mismo? Puede darse. Sí, sí, sí. Sí, ya vamos a ver un ejemplo. Ya vamos a ver en realidad un ejemplo clarificador en este caso. Bien, entonces, vamos a ver qué pasa en el caso del segundo ejemplo, donde la función es mi querida función arco tangente. Por favor, chicos, la incorporemos a la función arco tangente. Yo ya les he dicho, tengo que sacar una foto y conocerla y registrarla en mi cabeza. Dominio todos los reales, esto es menos infinito, infinito, ¿sí? Quiere decir que tiene sentido pensar en x que crecen sin tope y decrecen sin tope. Bueno, entonces va a tener sentido tanto el límite cuando x tiende a infinito, como el límite cuando x tiende a menos infinito. Ambos límites. Bien, ¿qué pasa? Lo mismo que recién. ¿Cuál es el ángulo para el cual la tangente es infinito? Recuerden que para que esté definida el arco tangente, la tangente va a estar limitada entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. ¿Y para qué valores del ángulo se hace infinita la tangente? Cuando se hace 0 el denominador de la tangente. ¿Cuál es el denominador de la tangente? Seno sobre coseno. Cuando el coseno se hace 0. ¿Y dónde se hace 0 el coseno? En pi sobre 2 y en menos pi sobre 2. Bueno, en este caso, por ser tendiendo a infinito, donde el arco tangente de infinito es pi sobre 2. Acuérdense que estamos en menos pi sobre 2, pi sobre 2. Donde la tangente se hace infinita, cuando el ángulo es pi sobre 2. Entonces, ¿qué puedo decir de este resultado? Que la recta de ecuación y igual a pi sobre 2 es asíntota horizontal de la gráfica de G. Bueno, este ya lo tenemos. Arco tangente de menos infinito menos pi sobre 2. ¿Cuál es el ángulo para el cual la tangente se va a menos infinito? Es menos pi sobre 2. Entonces, la recta, ¿cómo son los límites acá? Distintos, ¿ven? Entonces tengo dos asíntotas horizontales. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, y ahora veamos las gráficas para que ustedes vean todo eso que lo hemos calculado numéricamente. Fíjense, esa es la función arco tangente. ¿Sí? ¿Ven? La recta y igual a pi sobre 2 es asíntota horizontal de la gráfica de la función. ¿Ven? Como la curva, a medida que los x se van haciendo más grandes, se van acercando cada vez más a pi sobre 2. Y cuando x tiende a menos infinito, los y tienden a menos pi sobre 2. Esta de color rojo punteadita es la asíntota horizontal. ¿Ven cómo la curva se va acercando, acercando, acercando a la recta, pero no la toca? Nunca la atraviesa cuando los x son... ¿Al revés? ¿Cómo? ¿Usted no lo había hecho al revés? Tipo, No, pero yo arriba. hice la tangente. Esta es el arco tangente. Ah, Es la reflexión. claro. Bien. Veamos
el siguiente ejemplo. Queremos determinar, es un ejercicio del apartado 7i, donde vamos a estudiar las asíntotas para determinar y elegir dentro de las gráficas que se dan cuál es la que se corresponde a esta función. En este caso, estudiando las asíntotas horizontales. Bueno, evidentemente esta función, si bien tiene aquí una raíz cuadrada, como esta cantidad es estrictamente positiva, no hay ningún problema, el dominio de esta función son todos los reales. Entonces, al ser todos los reales, va a tener sentido averiguar qué ocurre con ambos límites. Tiene sentido, en el caso de la función f que tenemos ahí, definida por f de x igual a 2x sobre la raíz de x cuadrado más 2, tiene sentido. Profe. ¿Sí? Pero para sacar el dominio de esa raíz, ¿no había que poner x cuadrado más 2 mayor que 0? Sí, x cuadrado más 2 mayor que 0. ¿Y cuándo eso se cumple? Siempre. Porque esto es siempre mayor o igual que 0. Y si le sumo 2 me da un número positivo. Eso se cumple para todo x perteneciente a R. ¿De acuerdo? Si acá hubiese tenido un menos 2, sí, tenés que resolver. Pero como es más, eso es siempre positivo. Entonces tiene sentido evaluar el límite cuando x tiende a más infinito y también tiene sentido evaluar el límite cuando x tiende a menos infinito. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque crecen o decrecen sin tope. Si yo acá hubiese puesto, escuchen, si yo acá en este ejercicio hubiese tenido una restricción con los x menores que 0, ¿sí? ¿El dominio cuál sería? Menos infinito, 0. Con lo cual, ¿tendría sentido este? No, no iría. No, no lo tendría que tener en cuenta este y solo tendría que evaluar este. ¿Entendido? Sí, profe. Sí. Bien. Como el dominio acá es todos los reales, no es el caso nuestro, tienen sentido ambos. Yo les voy escribiendo así para que ustedes vean cómo, en qué casos aplico, calculo los dos, en qué caso calculo uno. Bien. Pero esta es nuestra situación. Entonces, fíjense, acá tenemos un ejemplo donde no tengo una polinomial arriba. Quiero evaluar primero el límite cuando x tiende a más infinito de f de x. Y eso es igual al límite cuando x tiende a más infinito de 2x sobre raíz de x cuadrado más 2. Obviamente esto tiende a infinito, esto tiende a infinito. Por favor, chicos, ahí pongan ustedes infinito sobre infinito. Esto produce una forma indeterminada, infinito sobre infinito. Vamos a hacer lo mismo que hicimos recién. Extraer x con el mayor exponente arriba y con el mayor exponente abajo. Lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, extraemos, bueno, arriba no hay nada que extraer porque hay un solo término, y de abajo extraemos como factor x al cuadrado. X al cuadrado, factor de 1 más 2 sobre x al cuadrado, me queda límite cuando x tiende a infinito de 2x sobre. Como este es un producto y ambos factores son positivos, la raíz del producto es el producto de las raíces. Me queda entonces raíz de x al cuadrado por raíz de 1 más 2 sobre x al cuadrado. ¿Pero qué resultaba de raíz de x al cuadrado? Ojo, eso no se simplifica el x con la raíz, el cuadrado con la raíz. Eso es valor absoluto de x. Entonces, ¿qué me queda? 2x sobre valor absoluto de x sobre raíz de 1 más x al cuadrado.
no puedo simplificar así como tengo el X con el valor absoluto de X. Entonces, ¿qué me está molestando? Las barras de valor absoluto. Necesito eliminarlas. Y para eliminarlas, ¿qué voy a tener en cuenta? Que estoy con X tendiendo a más infinito. ¿Cómo son mis X entonces? Positivos. Como son positivos, ¿a qué es igual el valor absoluto de X? A X. Entonces, reemplazo el valor absoluto por X y ahora sí puedo simplificar el X de arriba con el X de abajo. ¿Qué me queda? El numerador 2, el denominador raíz de 1 más 2 sobre X al cuadrado. El numerador tiende a 2, el denominador tiende esto a 0, esto a 1, 2 sobre 1 que es 2. Por lo tanto, la recta de ecuación y igual a 2 es asíntota horizontal de la gráfica de F. ¿Entendido? Sí. Bien, pero habíamos dicho que también tenía sentido analizar cuando X tendiera a menos infinito. Bueno, ¿qué nos quedaría si aquí X tendiera a menos infinito? Sería infinito sobre infinito. Infinito sobre infinito. Hago el mismo procedimiento, todo igual hasta acá. Ahí sería menos. Todo. Exactamente. Si yo estoy evaluando el límite cuando X tiende a menos infinito, ¿cómo son mis X? Negativo. Entonces el valor absoluto de X va a ser menos X. ¿Sí? Y acá lo verán. ¿Ven? Todo igual, nada más que acá reemplazo por menos X, ¿ven? Y entonces, ¿qué me va a quedar? El numerador tiende a 2, el denominador tiende a menos 1, el límite existe y vale menos 2. Por lo tanto, la recta de ecuación y igual a menos 2 es asíntota horizontal de la gráfica de F. Y bueno, quiere decir que esta tiene dos asíntotas horizontales, 2 y menos 2. Y está bien, porque ¿saben qué pasa? Al igual que el arco tangente, son las dos funciones impares. Entonces, si I igual a pi sobre 2 es asíntota horizontal en el arco tangente, I igual a menos pi sobre 2 también lo va a hacer porque es impar. Lo que pasa para los positivos va a pasar para los negativos en los IE. Y en este caso pasa lo mismo. ¿Cuál es la representación gráfica? Esta que está aquí. Sí. ¿No debería ser positivo si es valor absoluto? No, porque fíjate vos, el valor absoluto va a ser positivo, pero acá vas a tener un menos. Con el menos de acá se hace más, porque el denominador, fíjate, siempre positivo. ¿Quién te está dando el signo en realidad? El numerador. Porque esto es siempre positivo, pero cuando el numerador sea positivo, el cociente va a ser positivo. Cuando el numerador sea negativo, esto va a ser negativo. O sea que sí puede tomar valores negativos esa expresión. Por eso me da una asíntota positiva y otra negativa. ¿Lo ven? Esa es la gráfica. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Bien. Vamos ahora a ver el último concepto que va a ir para el parcial, que es el concepto de continuidad. Y nosotros vamos a pensar primero desde el punto de vista gráfico, ¿cuándo vamos a...? Es muy sencillo el concepto de continuidad porque está íntimamente relacionado con límite. Si entiendo límite, voy a entender continuidad, así que no nos asustemos. Es muy simple. ¿Cuándo vamos a decir que una función f es continua en un punto C? Desde el punto de vista gráfico. Si al observar su gráfica, en el punto C, la función no presenta ni cortes ni interrupciones de ninguna naturaleza. Entonces, si vemos la gráfica de una función, observamos un punto y vemos que en ese punto la función no presenta cortes ni interrupciones, diremos que esa función es continua en C. Entonces veamos esto. Por ejemplo, acá
estamos ubicados en C, vemos que no presenta ningún corte el trazo, ¿ves? Vengo por acá, por acá, por acá y sigo. No se ha cortado la gráfica en C. Por lo tanto, la función es continua en este punto C. Veamos qué pasa aquí. Acá sí, justo en C, presenta una interrupción, un corte la gráfica. Por lo tanto, aquí no es continua la función en C. Veamos aquí. También, otra situación. Tenemos que en C presenta este puntito vacío. Presenta una interrupción la gráfica. Por lo tanto, no es continua en C. Y lo mismo acá. Presenta otra interrupción, en este caso otro puntito vacío, por lo tanto la función f no es continua en C. Vamos a eso desde el punto de vista gráfico. Interpretar gráficamente cuándo una función es continua y cuándo no lo es. Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista analítico. ¿Cuándo una función f es continua en un punto C? Cuando cumple 3 condiciones. Primera condición. F de C debe estar definida, es decir, esto es equivalente a decir que C esté en el dominio de la función. Segunda condición, debe existir el límite cuando X tienda a C de F de X. Y tercera condición, que el límite y el valor de la función deben coincidir. Es decir, fíjense, acá existe el límite cuando X tiende a C, pero no coincide con F de C, por eso es discontinua. ¿Sí? No es continua. Entonces, si este puntito verde acá que está solito sobre el eje, yo lo llevara acá, el valor del límite coincidiría con el valor de la función y la función, ¿cómo sería? Continua en C. Por eso, ¿cuándo es continua en C? Cuando cumple 3 condiciones. Que exista f de C, o sea que C pertenezca al dominio de la función, que existe el límite cuando X tiende a C y que además coincidan los valores. Si al menos una de estas 3 condiciones no se cumple, ¿qué vamos a decir? Que la función no es continua en C o que es discontinua en C. ¿Sí? Vamos a pasar de largo, ya después vamos a volver sobre ese ejemplo. Y acá está lo que acabo de decir, que cuando alguna de las condiciones no se cumple, de esas 3, vamos a tener que la función es discontinua en C. ¿Qué pasa con las discontinuidades? Las discontinuidades de una función se pueden clasificar en 2 tipos, en evitables y en no evitables. Es decir, tengo 2 tipos de discontinuidades de una función, las evitables y las no evitables. ¿Cuándo va a ser evitable la discontinuidad? Cuando se cumpla la segunda condición, es decir, cuando el límite exista. ¿Y cuándo no va a ser no evitable? Cuando no se cumpla la segunda condición, es decir, que el límite no exista. A su vez, las no evitables se clasifican en 2. Las finitas, que son cuando ambos límites laterales existen pero son distintos, o las infinitas cuando al menos uno de los 2 límites laterales sea infinito o sea infinito. Es un límite infinito, es decir, más o menos infinito. ¿Estamos de acuerdo entonces? Quiere decir, las discontinuidades, para que nos quede claro, las discontinuidades se clasifican en 2 grandes grupos. Discontinuidad en 2 grandes grupos. Evitable y no evitable. No evitable. Las evitables cuando el límite existe. Y no evitable si el límite no existe. No existe. Dentro de estas, cuando el límite no exista, vamos a tener las finitas y las infinitas.
¿Cuándo son infinitas? ¿Cuándo son finitas? Cuando los laterales existen, pero son distintos. ¿Y cuándo es infinita? Cuando al menos uno de los dos laterales es infinito. ¿Sí? Bueno, ahí está escrito. Cuando al menos uno de los dos laterales es infinito. Bueno, volvamos a nuestras grafiquitas. Por ejemplo, en este caso es discontinua no evitable, porque el límite es no evitable porque el límite no existe. ¿Y cómo son los límites laterales acá? Distintos. Uno da 3 y el otro da 1. Por lo tanto, esta es no evitable finita. Esta, el límite existe, o sea que es finita. Y acá el límite también existe, por lo tanto, perdón, finita, disculpen. Acá el límite existe, por lo tanto es evitable, y acá el límite existe, por lo tanto es evitable. Bueno, veamos un ejemplito de, miren, acá tengo una no evitable infinita. ¿Por qué? Porque uno de los dos límites es infinito, ¿ven? Ahí tengo una asíntota vertical, el límite cuando x tiende a c por derecha es infinito. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Bueno, eso es todo lo que tenemos que tener en claro de continuidad y de discontinuidad. Todo lo más complicado acá es lo que ya venimos viendo, que es el valor, evaluar los límites y ver si se cumplen las condiciones. Es un concepto íntimamente relacionado al del límite. Así que si estamos bien en límite, vamos a estar perfectos en continuidad y en discontinuidad. Veamos nuestra función del primer ejemplo. Dice CAH definida por h de x igual a 2 menos x si x es menor que menos 1 y 4 menos x cuadrado si x es mayor o igual que menos 1. Me pregunta si h es continua en menos 1. Bueno, por supuesto que el dominio de esta función h está perfectamente definida para todos los reales. Y en este caso quiero estudiar qué pasa en c igual a menos 1. Si h es continua o no en menos 1. Me voy con la primera condición, que c menos 1 pertenece al dominio de h, y la respuesta es sí. Calculo h de menos 1, ¿y dónde la calculo h de menos 1? ¿En la rama de arriba o en la de abajo? En la de abajo. En la de abajo. En la de abajo. ¿Cuánto vale h de menos 1? 4 menos 1 al cuadrado, que es 3. Primera condición de continuidad satisfecha. Vamos a la segunda condición. ¿Qué nos pregunta? Si el límite existe o no. El límite cuando x tiende a menos 1 de h de x existe o no. ¿Qué pasa con este límite? ¿Existe o no? Este aquí que justo mi función cambia de expresión en menos 1. Recuerden que esto ¿qué significaba? Aproximarme con los x a menos 1. Pero lo debo hacer por derecha y por izquierda. Esta cambia de expresión en menos 1, entonces me obliga a ¿qué? A evaluar límites laterales. Cuando x tiende a menos 1 por derecha, ¿qué expresión tiene la función cuando estoy por la derecha de menos 1? 4 menos x cuadrado. Muy bien. 4 menos x cuadrado y eso es 3. Voy al límite lateral izquierdo. Cuando x tiende a menos 1 por valores menores, ¿qué expresión tiene la función? 2 menos x. 2 menos x. Por lo tanto, esto me da 2 menos menos 1 es 3. ¿Sí? De estos dos, ¿qué veo? Los dos límites laterales existen. Que existe el límite cuando x tiende a menos 1. Muy bien, y no solamente existe, sino ¿cuánto vale? Porque los dos laterales son iguales, vale 3. Se cumple la segunda condición de continuidad. Voy a la tercera. Evalúo que el límite cuando x tiende a menos 1 de h de x coincide, que me da 3, coincide con h de menos 1. ¿Sí o no? Sí. ¿Me dan los valores iguales? Sí. Sí.
¿Se cumple la tercera condición? Sí. Por lo tanto, ¿qué podemos asegurar? Que H es continua en menos 1. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. ¿Vamos bien? Sí, sí. Bien. Vamos ahora a nuestros otros ejemplitos. Yo acá tengo borrado algunas cositas, los apuntes de ustedes están más completitos, yo los he borrado para tener menos ruido acá en este apunte, y vamos a ir viendo los ejemplitos, pero ustedes tienen con todos los desarrollos perfectos. Vamos a ver primero el apartado C y luego vamos si nos da tiempo, vamos al A. ¿Sí? El martes pude darlo al A, así que vamos a ver, esperemos que acá lo pueda dar. Fíjense qué dice el enunciado. El enunciado dice, escuchen, dice, determine si la función f es continua en C y en caso de presentar discontinuidad, clasificarla. Recuerden que si al menos una de las condiciones de continuidad no se cumple, la función es discontinua en el punto, y la clasificación, ¿quién me la da? La segunda condición. Si el límite existe, es evitable; si no existe, es no evitable. Bueno, veamos nuestra función del apartado C, donde queremos determinar qué pasa en cada uno de estos tres puntitos, ¿sí? En estos tres. La misma función la vamos a analizar en los tres puntitos. Bueno, por supuesto, requisito indispensable, primero que nada, determinar el dominio de la función, ¿sí? El dominio de f. Bueno, fíjense, voy a la primera ramita. ¿Tengo problemas con esta expresión en algún punto? X no puede tomar ¿qué valor? 0. 0, porque está en el denominador. Y ahora la pregunta que me hago, ¿está el 0 en esta rama? No. No, sí. No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cuánto vale pi? Aproximadamente 3,14. Sí. ¿Menores o iguales que sí 3,14? 16? ¿Está? Sí. Sí, sí. Entonces lo tengo que sacar. Bien. Voy para la otra rama. ¿Cuál es el problema? ¿Lo tengo en dónde? Cuando X vale ¿cuánto? 2pi. 2pi. ¿Está el 2pi es mayor que pi? Sí. Sí. Entonces lo tengo que excluir. Quiere decir que el dominio, los únicos problemas los tengo en ¿dónde? En 0 y en pi. ¿Está claro? Bien. Observen algo muy importante. ¿Profe? De entrada, cuando yo veo el dominio, hay dos puntos en los cuales la función no está definida. F0 no pertenece al dominio de F, entonces F es discontinua, o no es continua, discontinua en 0. Profe, no es pi, es 2pi. Ah, gracias, 2pi. Y 2pi tampoco pertenece al dominio de F, entonces F es discontinua también en 2pi. De entrada puedo saberlo. ¿Por qué? Porque en esos dos puntos no pertenecen al dominio y por supuesto no están cumpliendo la primera condición de continuidad. ¿Lo ven? ¿Está claro? Sí, Bien. profe. Ahora, ¿qué nos decía el enunciado? Clasifique la discontinuidad en caso de ser discontinua. Entonces, voy a ver qué pasa en C igual a 0. C sub 1 igual a 0. Voy a averiguar qué pasa en C sub 1 igual a 0. Para eso, ¿qué necesito evaluar? El límite cuando X tiende a 0 de f de X. Recuerden que lo que me permite clasificar la discontinuidad es evaluar el límite, ver si el límite existe o no.
Cuando x tiende a 0, ¿cuál es la expresión? Cuando estoy en las proximidades de 0, ¿en qué rama estoy? ¿En la de arriba o en la de abajo? En la de arriba. En la de arriba. La expresión es seno cuadrado de x sobre pi por x. Cuando x tiende a 0, esto produce una forma indeterminada 0 sobre 0. Evalúo de acomodar un poquitín, fíjense que aparece escondidito ahí. ¿El límite qué es? Trigonométrico fundamental. Muy bien. ¿Cómo voy a acomodar esto? Como seno de x sobre pi por seno de x sobre x. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿A cuánto tiende esto cuando x tiende a 0? 1. 1. Y esto tiende a seno de 0, que es 0 sobre pi, 0. Esto tiende a 0, esto tiende a 1, existe el límite de este factor, existe el límite de este factor, entonces el límite del producto, el producto de los límites, y eso es 0. ¿Entendido? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Qué podemos decir Sí, sí. entonces? Que f presente, ¿existe el límite? Sí. Sí, sí existe. Entonces, ¿una discontinuidad de qué tipo? Evitable. Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, la función presenta en 0 una discontinuidad evitable. ¿Por qué? Porque el límite existe. ¿Por qué? Porque se cumple la segunda condición. ¿Entendido, chicos? Vamos a hacer sub 3 igual a 2pi, donde ya sabemos que es discontinua porque no cumple la segunda condición. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, ¿qué necesitamos para clasificar la discontinuidad? Ver qué pasa con el límite. Vamos a evaluar el límite cuando x tiende a 2pi de f de x. Y eso es el límite cuando x tiende a 2pi de seno, perdón, cuando estoy en 2pi, ¿cuál es la expresión para la función? La de abajo. Es decir, x a la cuarta sobre la raíz cúbica de x menos 2pi. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Bien, y atención acá. Cuando x tiende a 2pi, esto tiende a un número y esto tiende a 0. 2pi menos 2pi tiende a 0. Número sobre algo que tiende a 0, esto va a ser más o menos infinito. Si bien el numerador siempre es positivo, acá tengo una raíz cúbica. Va a conservar el signo de la base. Y esto va a tender a 0, pero cuando tienda a 0 cuando tienda a 2pi por valores más grandes, esto va a ser positivo. Mientras que cuando tienda a 2pi por valores más chicos, esto va a ser negativo. Fíjense, 2pi es aproximadamente 6,28. Si esto fuese 6,3 menos 6,28 es 0,28, es positivo. Pero si este fuese 6,20 menos 6,28, esto va a ser negativo. ¿Sí? ¿Qué está ocurriendo? Esto tiende a 0, pero a veces por valores positivos o a veces por valores negativos. Entonces hago un cortecito aquí y voy a lateral. Me voy por la derecha o me voy por la izquierda, no importa, ustedes eligen. Entonces esto es x a la cuarta sobre la raíz de x menos 2pi. Ahora sí, cuando estoy en laterales ya me mando y pongo el símbolo infinito y hago un estudio del signo. Numerador positivo, denominador también, esto va a ser positivo porque va a ser x un número más grande que pi, esto va a ser positivo, positivo sobre positivo más infinito. ¿Existe el límite? No.
No. ¿Hace falta que vaya por la izquierda? No hace falta. Suficiente, este límite no va a existir, el bilateral. Entonces, F presenta en 2pi una discontinuidad ¿cómo? No evitable. Infinito. No evitable, infinita. Porque uno de los laterales ya es suficiente que me da infinita, me dé infinito para que poder clasificar. ¿Entendido, chicos? ¿Está claro? Sí, profe. Bien. ¿Y qué más nos pide? ¿Qué pasa en pi? Bueno, nos preguntan qué pasa en pi, si es continua o no. Bueno, fíjense que pi sí está en el dominio de la función. Entonces ahora voy a ver qué pasa en c sub 2 igual a pi. C sub 2 igual a pi. Bueno, voy con la primera condición. Pi pertenece al dominio de la función. ¿Cuánto vale f de pi? F de pi vale, ¿dónde lo calculo? ¿Arriba o abajo? La primera. Arriba. Me queda seno cuadrado de pi sobre pi por pi. Lo escribo acá. Seno cuadrado de pi sobre pi por pi. Y eso es 0. Se cumple la primera condición. Vamos ahora a ver la segunda condición. Evalúo el límite cuando x tiende a pi. Evalúo el límite cuando x tiende a pi. Pero este aquí, ¿qué pasa con mi función en pi? Esto es x próximos a pi. Tanto por derecha como por izquierda. Justo cambia de definición, entonces ¿a qué me obliga la función? ¿A evaluar qué? Límite lateral. Muy bien. Entonces evalúo el límite cuando x tiende a pi por izquierda. Es seno cuadrado de x sobre pi por x, y eso es 0. Me voy al límite cuando x tiende a pi por derecha. ¿Qué expresión tiene la función por la derecha de pi? Es x a la cuarta sobre raíz cúbica de x menos 2pi. Cuando x tiende a pi, esto tiende a pi a la cuarta. Y esto tiende a pi menos 2pi menos pi. Raíz cúbica de menos pi es menos raíz cúbica de pi. O sea que esto es pi a la cuarta sobre menos raíz cúbica de pi. Y eso es menos pi, 4 por 3, 12, a la 11 tercio. Existen ambos límites laterales, pero ¿cómo son? Diferente. Diferente. ¿Qué puedo decir entonces del límite bilateral? Que no existe. Muy bien. F de x no existe. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que la función f presenta en pi una discontinuidad ¿de qué tipo? No evitable. No evitable. No evitable, pero ¿cómo es? Finita. Finita. ¿Por qué? Porque ambos límites laterales existen, pero son diferentes. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Bien. Vamos a ver rápidamente el ejercicio A, ya que hemos tenido un poquito de tiempo, y después les voy a hacer una indeterminación infinito menos infinito. ¿Podemos ver un ratito, por favor? Sí, ¿Cómo la última esto? parte. Sí. ¿Está? Bueno, Muchas ¿qué pasa gracias, en mi profe. apartado A? Me piden la función que determine si la función es continua o no en C, y en caso de presentar discontinuidad, clasificarla. Bueno, si determino el dominio de esta función, fíjense, está bien definida para los menores que 9, y está bien definida para los mayores que 9, porque tiene problemas solo en 9, pero el 9 no está ni en esta rama ni en esta. O sea que el dominio de esta función son todos los reales salvo el 9.
De entrada, como el 9 no está en el dominio, ¿qué puedo decir? Que f no es continua en 9. ¿Sí? De manera tal que vamos a ir a clasificar esa discontinuidad. Ya sabemos que no es continua y solamente me falta clasificar. Bueno, todo eso que yo lo he ido diciendo, está todo escrito ahí en el apunte, así que no hay problema. Quiere decir entonces que el dominio de mi función, que es todos los reales menos el 9, y inmediatamente puedo decir que f no es continua en 9. Y ahora voy a clasificar la discontinuidad en 9. ¿Y qué es lo que me ayuda para clasificar la discontinuidad en 9? Evaluar el límite cuando x tiende a 9 de f de x. ¿Qué pasa con mi función f? Cambia de expresión por la derecha de 9 y por la izquierda. Entonces me obliga mi función a ¿qué? Que para poder evaluar el límite cuando x tiende a 9, tengo que irme a límites laterales. Cuando tiende a 9 por izquierda, ¿cuál es la expresión de la función? Menos 24. Menos 24. El límite de una constante, la constante misma, existe el límite lateral izquierdo. Vamos al lateral derecho. Cuando x tiende a 9 por derecha, tengo 4x menos 36 sobre 3 menos raíz de x. Cuando x tiende a 9, 4 por 9, 36, menos 36, 0, sobre 3 menos raíz de 9 es 3, 0. Produce la forma indeterminada, 0 sobre 0. Necesito resolver esa indeterminación, salvarla. Bueno, mire, 3 menos raíz de x voy a multiplicar y dividir. Racionalizo. Sí, multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. Esto va a ser 4 por x menos 9 por 3 más raíz de x sobre 3 más raíz de menos raíz de x por 3 más raíz de x. Por supuesto que logro de esa manera tener en el denominador una diferencia de cuadrado. Me va a quedar el límite cuando x tiende a 9 por derecha de Al cuadrado menos raíz de x al cuadrado. 4 por x menos 9 por 3 más raíz de x sobre 3 al cuadrado, que es 9, menos raíz de x al cuadrado, que es x. Fíjense que estos dos, este factor de arriba y este de abajo, son iguales pero cambiados de signo, son números opuestos. Entonces puedo sacar de cualquiera de los dos un factor común menos 1. Me va a quedar límite cuando x tiende a 9 por derecha de menos 4 por 9 menos x por 3 más raíz de x sobre 9 menos x. Simplifico el 9 menos x con 9 menos x y ¿qué me queda? El numerador tiende a menos 4, esto 3 más 3, 9. Por menos 4, menos 36. Ah, no, 6, perdón. 3 más 3, 6. Por menos 4, menos 24. Existe también el límite lateral derecho y vale menos 24. Por lo tanto, puedo asegurar que el límite bilateral, el límite cuando x tiende a 9 de f de x, existe y vale menos 24. ¿Sí? Se cumple la segunda condición de continuidad. Perdón, se cumple la segunda condición. Ya sabíamos que era discontinuo en 9. Se cumple la condición del límite. El límite lateral, el límite bilateral existe, por lo tanto la discontinuidad que f presenta en 9 es
evitable. ¿Entendido? ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe, todo claro. Ahora les voy a dar un ejemplito más, con una indeterminación infinito menos infinito, para que tengan un ejemplo más. Este es extra. A ver, lo tengo por acá anotado. Si no me equivoco. Me parece que no lo tengo. Bueno, no importa. Creo que me lo acuerdo. Vamos a ver. Supongamos la función f definida por f de x igual x más 8 sobre x a la cuarta menos 1 o 5 sobre x a la 2/3. ¿Sí? Y queremos ver si C es continua en 0 o no, y en caso de ser discontinua, clasificar la discontinuidad. Podríamos haberlo presentado a ver si tiene asíntota o no, puede ser de cualquier naturaleza, no importa. Vamos a ver, lo enriquecamos. Entonces, bueno, evidentemente el dominio de F son todos los reales salvo el 0. No puede ser 0 el X, entonces todos los reales salvo el 0. Entonces, inmediatamente, ¿qué puedo decir? Que F es discontinua en 0. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces vamos a clasificar la discontinuidad en 0. Para eso necesito evaluar el límite cuando x tiende a 0 de x más 8 sobre x a la cuarta menos 5 sobre x a la 2/3. Fíjense, cuando x tiende, veo el sumando este y el sumando este. Cuando x tiende a 0, el numerador tiende a 8 y el denominador tiende a 0, pero un 0 positivo. Numerador positivo, denominador positivo, número sobre algo que tiende a 0, positivo, esto tiende a más infinito. Lo mismo acá. Numerador tiende a 5, número positivo. Denominador tiende a 0 positivo porque es elevado a la 2/3. Esto tiende a infinito. Quiere decir que esto se produce una forma indeterminada, infinito menos infinito. Necesito resolver la indeterminación para poder, o salvarla, como se dice normalmente, salvar la indeterminación para decidir qué pasa con este límite. ¿Cómo vamos a salvar este tipo de indeterminaciones? Transformando esta resta en un cociente. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo es? Fácilmente. Extrayendo como común denominador x, en este caso elevado a la potencia más grande, acá es x a la cuarta. X a la cuarta resulta común denominador ¿de qué? De x a la cuarta dividido en x a la cuarta de 1 por x más 8, x más 8. Menos x a la cuarta dividido en x a la 2/3, 4 es lo mismo que 4 por 3, 12 tercios. 12 tercios dividido en x a la 2/3 es x a la 8/3. Entonces esto es 5 por x a la 8/3. Y ahora vuelvo a evaluar. ¿Qué pasa cuando x tiende a 0? Esto tiende a 0, esto tiende a 0, todo esto tiende a ¿cuánto? ¿Seguro que es 8/3? ¿Cómo? A ver. 4 por 3, 12. 12, x a la 12/3.
dividido en x a la 2, ah, no, perdón, 10 tercios, gracias, gracias. La profe ya está, no sabe ni sumar. Entonces, x a la 12 tercios dividido en x a la 2 tercios es x a la 10 tercios. Gracias. Bueno, esto tiende a 0, esto tiende a 0, esto tiende a 8. Todo el numerador, ¿a cuánto tiende? 8. A 8. El denominador tiende a 0, pero un 0 ¿cómo? Positivo. Positivo, no hace falta ir a laterales. Entonces esto es más infinito. ¿Existe el límite? No. No. Por lo tanto, f presenta en ser una discontinuidad no evitable y como el límite es infinito, es infinita. ¿Entendido? Sí, profe. Bien. Fíjense, si nosotros hubiésemos tenido esta función y nos preguntaran si tiene asíntota vertical, bueno, ¿qué hago? Determino el dominio. Son todos los reales salvo el 0. ¿Quién es el único numerito que le está ocasionando problema a esta función? 0. ¿Sí? Entonces el sospechoso es 0. ¿Y quién me va a decir si es asíntota o es punto vacío? El límite. Evalúo el límite. ¿Qué pasa? Voy, calculo el límite, me da una forma indeterminada, acomodo, llego a que vale infinito. ¿Sí? ¿Qué está ocurriendo aquí? La recta de ecuación x igual a 0 es una asíntota como vertical de la gráfica de la función. ¿Entendido? Porque el límite da infinito. Es decir, si este ejercicio me lo hubiesen presentado en el contexto de determinar si tengo asíntota vertical o no, bueno, el sospechoso es 0, calculo el límite, veo que es infinito, ¿y qué me diría eso desde el punto de vista de asíntota? Que la recta de ecuación x igual a 0 es una asíntota vertical de la gráfica de la función. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Supongamos que, a ver, ya que está, lo vamos a aprovechar al mismo ejemplo, ¿sí? Y vamos a, supongamos que nos pidan asíntota horizontal, ¿sí? Bueno, sabemos que el dominio son todos los reales menos el 0. Dominio de f, todos los reales salvo el 0. Por lo tanto, esto es menos infinito. 0 unido 0 infinito. ¿Tiene sentido pensar en x que crecen sin tope? Sí. ¿Tiene sentido pensar en x que decrecen sin tope? Sí. También. Por lo tanto, aquí voy a necesitar evaluar dos límites laterales. El límite cuando x tiende a infinito y a menos infinito. Veamos. Un mismo ejercicio se lo estoy haciendo y lo estoy aprovechando para varias cosas. ¿Sí? Entonces, vean. Tengo el límite de una diferencia. Esto tiende a... Cuando x tiende a infinito. ¿A cuánto tiende esto? 0. 0. Y acá tengo infinito sobre infinito. Entonces debo resolver esa indeterminación. Veamos un poquitín entonces. El límite, lo hago afuera. Veamos el límite cuando x tiende a más infinito de x más 8 sobre x a la cuarta. Eso es infinito sobre infinito. Produce una forma indeterminada este primer término. Entonces lo resuelvo. Veo por separado, límite cuando x tiende a más infinito, saco x de arriba del mayor exponente, me queda x factor de 1 más 8 sobre x. ¿Y abajo qué saco? Queda x a la cuarta.
¿Sí? Simplificamos el x con el x a la cuarta, me queda x al cubo. Y eso es límite cuando x tiende a más infinito de 1 más 8 sobre x, todo esto sobre x al cubo. ¿Sí? Cuando x tiende a infinito, ¿a cuánto tiende esto? 0. Todo esto, ¿a cuánto tiende? 1. 1 sobre infinito. 0. Quiere decir que este término tiende a 0 y este término tiende a 0, este límite existe y vale 0. ¿Qué me dice entonces el resultado? Que la recta de ecuación x, perdón, ya no me escribe el felpón. Y igual a 0 es asíntota horizontal de la gráfica de H. Acá tiene asíntota vertical en 0, o sea el eje Y es una asíntota vertical y el eje X una asíntota horizontal. ¿Qué va a pasar cuando X tienda a menos infinito? Lo mismo. No va a cambiar nada, me va a dar 0. O sea que tanto el límite cuando X tiende a más infinito, cuando a menos infinito, en los dos casos va a tender a 0. Acá no va a cambiar la situación. ¿Entendido, chicos? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, Antes que nos desconectemos. Horizontal o vertical. ¿Eh? Ahí en ese caso, ¿cómo sabríamos si es asíntota horizontal o vertical? Y porque cuando las horizontales tenés que hacer tender a X a más o a menos infinito. Y acá te da 0, te da un número, por lo tanto esa es asíntota horizontal. Pero recién has visto que en el límite, cuando X tendía a 0, el límite era infinito. Entonces está X igual a 0, Cuando tiende. X igual a 0 es una asíntota vertical. ¿Y cómo dice que trabajemos, digamos, analizando la función? Cuando tengas la función y quieras determinar la asíntota vertical. No, todo, digamos. ¿Por qué empezamos? Con el dominio. Si algo te puedo decir es que lo primero que tenés que conocer de una función es el dominio. Y de ahí, los puntitos que no están en el dominio son los primeros que tenés que tener presente a la hora de determinar, ya sea para la continuidad o para clasificar la discontinuidad en el punto, ¿sí? Y luego, si tengo una función, por ejemplo, definida en rama, además de pensar en los puntos que no están en el dominio, tengo que tener sí o sí en cuenta los cambios de definición. Siempre los cambios de definición son sospechosos que ahí pueda haber o asíntota vertical, porque yo puedo tener, por ejemplo, mire, supongamos, si yo tuviese algo así, mire, yo tengo esta función, muy simple, le voy a dar un ejemplito muy simple. Supongamos esta función, definida por f de x, tal que f de x igual a x al cuadrado menos 1, si x es menor o igual que 0, y 1 sobre x, si x es mayor que 0. ¿Lo ven? Bueno. ¿Cuál es el dominio de esa función? Todos los reales. ¿Sí? El dominio de esta función son todos los reales. Entonces, si yo observo eso, digo, ufa, entonces, ¿qué quiere decir? ¿No tiene problemas ningún valor? No. Al estar definida en rama, tengo la obligación de ver qué pasa en C igual a 0. Tengo que ver qué pasa, porque puede estar pasando algo especial en 0 por ser un cambio de definición. Bueno, veamos. Si a mí me preguntaran si es continua, bueno, veo las tres condiciones. Primero, el 0 pertenece al dominio de la función, puedo calcular f de 0 y ¿cuánto da? F de 0 es menos 1. Voy a la segunda condición, a evaluar el límite cuando x tiende a 0. Bueno, cuando x tiende a 0 de f de x. ¿Qué pasa? Necesito considerar los laterales. Voy al lateral izquierdo y me da menos 1. Entonces voy al lateral derecho.
Cuando x tiende a 0 por derecha, de 1 sobre x es número sobre algo que tiende a 0, infinito. Porque numerador y denominador positivo. Bueno, por supuesto, el límite no existe y entonces la función es discontinua, presenta en ser una discontinuidad no evitable infinita, porque al menos uno de sus laterales es infinito. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ahora, si yo en vez de estar estudiando continuidad o discontinuidad me estuvieran preguntando de asíntota, el 0, por ser un cambio de definición, o de punto vacío, el 0 por ser cambio de definición, lo hubiese tenido que tener en cuenta. Y efectivamente, fíjense,